En mi vida pasada, aguanté una década entera antes de finalmente pasar de ser un canario a convertirme en la esposa de Julian. Pero apenas después de casarnos, a Julian le diagnosticaron cáncer. Después me encargué de él, le servía la comida, lo limpiaba y lo subía y lo bajaba por las escaleras. Nuestro matrimonio duró solo 3 años antes de que Julian falleciera. Pensé que aunque el amor hubiera desaparecido, al menos el dinero permanecería. Pero Julian le dejó toda su riqueza a su primer amor, quien se había ido al extranjero hacía más de una década. La gran villa fue recuperada, e incluso los bolsos y la ropa que Julian me había comprado fueron reclamados por esa mujer. Envejecida. Sin habilidades, sin poder soportarlo. Y sin un céntimo. Terminé recogiendo botellas de agua de la basura. Por fin, la caza satisfizo mi deseo. Me crucé con un perro salvaje que hurgaba en la basura. Y me mordió hasta la muerte. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que Julián me preguntó fríamente si lo amaba a él o a su dinero. Apreté los labios y sonreí de inmediato. Dije, por supuesto. Te amo. Julián parecía satisfecho. Pero al día siguiente fui a ver a Julián con un contrato para una asignación. Le pedí que me pagara 1 año. La expresión de Julián se volvió fría al instante. ¿No dijiste que me amabas? ¿Por qué vienes a pedirme dinero ahora? Julián siempre era así. Me pedía constantemente que confirmara si lo amaba a él o a su riqueza. Y era debido a esta inseguridad que siempre me encontraba atrapada en emociones extrañas. Haciéndome creer que no podía vivir sin mí. Que me amaba profundamente. En realidad no podía vivir sin mí. Después de todo, en mi vida pasada, cuando le diagnosticaron cáncer, no contactó con su primer amor, que había perdido hacía mucho tiempo. Lorelei. ¿En quién había estado pensando toda su vida? En cambio, me dio la boda que debía haber sido para Lorelei. El anillo que debía haber estado en el dedo de Lorelei se lo puse al mío. Incluso el antiguo collar de la dinastía Tang que su madre le había dejado. Me lo dio. En ese momento realmente pensé que, después de ser el canario de Julián durante 10 años, por fin lo había logrado. No solo conseguí su amor, sino que también me convertí en su legítima esposa. Pero el mismo día de nuestra boda, Julián fue llevado de urgencia al hospital. Lo que siguió fue un tormento interminable. Antes de enfermarse, Julián ya era difícil de cuidar, su té tenía que estar a 60 grados. El agua del baño no podía superar los 45 grados. Y la ropa de cama necesitaba cambiarse a diario. Tampoco le gustaba que los desconocidos tocaran sus cosas. Así que durante todos esos años como el canario de Julián, había sido su criada personal. Después de que enfermó, la situación empeoró. Además de sus diversas exigencias irritables, su temperamento empeoró. Si era un poco brusco al ayudarlo con su higiene, me tiraría al suelo. Eres tan estúpido. Ni siquiera puedes hacer esto bien. Te he apoyado durante tantos años. Y ahora es cuando me encuentro con algo tan inútil como tú. Y siempre después de su quimioterapia. Cuando se sentía mal, descargaba su ira conmigo. En el peor de los casos, me echaría agua hirviendo en la cabeza. En el mejor de los casos, me daría una bofetada. Cada vez que Julián me maltrataba, me sentía profundamente agraviada y herida. Incluso pensé en alejarme. Pero cada vez que miraba el frágil cuerpo de Julián, mi corazón se ablandaba. Después de todo, lo amaba de verdad. Incluso el médico dijo que era normal que alguien con una enfermedad terminal tuviera mal carácter. Así que soporté el mal carácter de Julián. Su maltrato. Durante 3 largos años. Pero en lugar de esperar a que se recuperara, lo vi morir. La noche que murió me agarró la mano con fuerza. Gracias, Serafina, por aguantarme y cuidarme durante 3 años. La mejor decisión que tomé fue escuchar a Lorelai. Aunque no te amaba. Aunque sabía que no eras mi pareja. Aún así me casé contigo. Pero te di el matrimonio que querías. Y a cambio de tus 3 años de cariño, me aseguraré de que tengas la vida que soñaste. Pero no te dejaré mi riqueza.
Después de hablar, Julián cerró los ojos sin remordimientos. Mientras miraba su cuerpo ahora frío, de pie junto a la cama del hospital. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiera congelado. Las lágrimas caían a borbotones sobre el rostro rígido de Julián. Y ni siquiera podía hablar. Así que después de soportar 10 largos años, finalmente me casé con él. Y luego pasar 3 dolorosos años cuidándolo. ¿Qué sentido tenía todo aquello? ¿Fue solo por esas últimas palabras suyas antes de morir, has trabajado duro? Pensar en el dolor de mi vida pasada me hizo llorar. Incluso los dedos que sujetaban mi bolso empezaron a temblar. Cuando Julián vio mis ojos llenos de lágrimas, se impacientó de inmediato. Ya basta. No sé dónde aprendiste ese mal hábito. Llorar todo el tiempo. Te apoyé para que me divirtieras. Para hacerme feliz. No para que llores. Dijiste que me amabas. ¿Verdad? Ya que me quieres tanto, te daré la paga que quieras. Pero será a plazos de 100 libras al mes. En mi vida pasada, Julián había dicho lo mismo. En ese momento. Para demostrarle que lo amaba de verdad. Había accedido a su petición. Pero después. Julián solo me dio 3 meses de paga antes de que pareciera que se le había olvidado por completo. No quería volver a pedírselo. Pensé que al no pedir dinero, me ganaría su respeto. Su afecto. Tal vez incluso su amor. No lo sabía. A los ojos de Julián, mi comportamiento era simplemente una tontería. Verás. Julián era un hombre de negocios. Y para él, yo no era diferente de los bienes de su empresa. Retrasaba los pagos. Extendía los plazos de pago. Incluso sin pagar nada, estaba profundamente arraigado en la naturaleza de Julián. Con el dolor sofocante creciendo en mi pecho una vez más, me acerqué y lo besé en la mejilla. Cariño, cariño. ¿Sabes que hago esto para pagar las facturas médicas de mi hermano? Sin este dinero, mi hermano morirá. Cariño. Por favor, no pagues a plazos. ¿Puedes darme el importe completo? Lo prometo. Por todo el año del contrato. Te amaré al 100%. Al oír mis palabras, el rostro de Julián permaneció tan desagradable como siempre. Impaciente con el cable de Fasic. Él me apartó. Lo sabía. Ustedes, las mujeres, nunca son sinceras. Observé su expresión desagradable. Fingiendo agravio. Cariño. No quiero que el dinero se involucre en nuestra relación. Pero no puedo sacrificar la vida de mi hermano por un amor. Como dije. 2 lágrimas se deslizaron por las comisuras de mis ojos. Julián examinó mi expresión por un momento. Al final. Se rindió a mis lágrimas y sacó un cheque de su cajón. Escribió la cifra de 800. Cero antes de entregármelo. Miré el delgado trozo de papel que sostenía entre los dedos. No pude evitar sonreír con amargura. Julián era un hombre de negocios de pies a cabeza. Los términos de mi asignación se habían negociado como un contrato de 1 millón al año. El 80% se pagaba al principio y el 20% restante al final del año. Sin importar el momento ni las circunstancias. Julián siempre recordaba cada cláusula. La ejecutaba con la precisión de un contador. Y yo. En mi vida pasada. Fui tan tonta como para confundir tanta meticulosidad con cariño. Me tragué el dolor punzante en el pecho y fingí estar simplemente incómoda mientras aceptaba el cheque de la mano de Julián. Incluso al darme la vuelta para irme. Forcé una sonrisa temblorosa y dije con solemnidad, cariño. Cuando termine el tratamiento de mi hermano. Ya no necesitaré tu dinero. Cuando terminé salí de la oficina de Julián como si el dolor mismo me impulsara hacia adelante. Ese mismo día, deposité el 1 millón completo en mi cuenta bancaria. En mi vida anterior. Había aceptado ser la mantenida de Julián solo porque mi hermano menor estaba gravemente enfermo de una enfermedad sanguínea. Cada centavo que ganaba iba destinado a mi madre para pagar su tratamiento. Pero tras la muerte de Julián, lo perdí todo, la misma madre y mi mismo hermano.
cuyos ojos una vez rebosaron de afecto por mí. Me dieron la espalda sin dudarlo. Con frío desprecio. Mi madre me dijo que le daba vergüenza tener una hija que había sido amante de un hombre. Entonces Piludanulol suspiró. Sin decir una palabra más. Me echaron de casa. Fue entonces cuando supe la verdad, la enfermedad de mi hermano se había curado hacía años. Todos esos años. Había fingido estar enfermo solo para sacarme más dinero. Pensando en la miseria de esa vida pasada, un dolor sofocante volvió a brotar en mi pecho. Pero esta vez. Era diferente. Esa vida había terminado. En esta vida. Ni un solo centavo mío iría a ese supuesto hermano. En cuanto a mis supuestos padres, ya no existían para mí. ¿Y Julián? Julián siempre había estado tan enamorado de su primer amor, Lorelei. ¿Verdad? Pues bien. Yo lo ayudaría. Lo ayudaría a conquistar su corazón. A casarse con ella. Caminar de la mano con ella por el pasillo. Incluso mientras el cáncer en su cuerpo lo consumía silenciosamente. Y cuando llegó el final. Toda la fortuna de Julián. Me pertenecería. Pensarlo todavía me producía una punzada de dolor. Pero mi ánimo mejoró considerablemente. Fui al supermercado. Compré los platos favoritos de Julián. E incluso compré una botella de su vino tinto favorito. En cuanto regresé a casa, llamé a su médico personal para posponer su próxima revisión médica. En mi vida anterior, el cáncer de Julián se había detectado durante esa revisión de leche exactamente 7 días después. Fue después de ese diagnóstico que me propuso matrimonio. Esta vez. No lo sabría hasta después de casarse con Lorelei. Una vez que todo estuviera arreglado. Empecé a preparar la cena, cocinando sus platos favoritos. Le lavaba los calcetines y la ropa interior a mano. Incluso calculé la hora a la que volvería a casa. Solo para que pudiera verme interpretando a la mujer perfecta y devota. Claro que sí. Mientras me enjuagaba las manos, oí el ruido de la puerta principal al abrirse. Cariño. ¿Estás en casa? Dije con entusiasmo, caminando hacia él. La mirada de Julián recorrió mi rostro sonrojado y mi cabello húmedo. Asintió con satisfacción. Lávate las manos y sirve la comida. Se aflojó la corbata. Se quitó la chaqueta. Y se sentó a la mesa del comedor. Julián era un hombre de negocios de la vieja escuela, a diferencia de esos ostentosos emprendedores tecnológicos. Valoraba la rentabilidad por encima de todo. Gastar 1.000.000 para mantenerme no era solo cuestión de apariencias. Esperaba trabajo emocional. Satisfacción en la cama. E incluso diligencia doméstica. En mi vida pasada. Una vez me dijo que me había hecho hacer todo esto porque me veía como su esposa. Que una vez fue el momento oportuno. Se casaría conmigo. Pero solo después de su muerte me di cuenta de que cada palabra que había dicho había sido una mentira. Cuidadosamente elaborada para mantenerme enganchada. Él sabía que lo amaba. Sabía que soñaba con ser su esposa. Así que usó ese matrimonio soñado con un pescador como una zanahoria, antes de que un tonto me exprimiera hasta la última gota sin gastar un centavo más de lo necesario. Me obligué a desterrar esos pensamientos. Me enjuagué las manos obedientemente. Y volví a servirle. Después de llenarle el cuenco, me senté en silencio a su lado. Le serví los platos y le envié vino. Cuando un grano de arroz le llegó a la comisura de la boca, extendí la mano para limpiarlo con una servilleta. Julián me atrapó las yemas de los dedos. Sus ojos brillaban. Estás siendo inusualmente obediente hoy. Bajé la mirada tímidamente. Porque mi generoso patrocinador acaba de dejar caer un montón de monedas de oro. Luego dejó escapar un suspiro perdido. Con una sonrisa burlona. Me deslicé en su regazo. Cariño. Si puedo hacerte feliz esta noche. ¿Estarías dispuesto a dejarme caer un poco más? Mis dedos se deslizaron juguetonamente por el borde de su garganta. A Julián se le cortó la respiración al atrapar mi mano. Dilo otra vez. Me bajé de su regazo.
Saqué mi teléfono y se lo di. Cariño. Dije dulcemente. Tu ex. Lorelei. Acaba de regresar al país. Miren, esta es su foto en un bar. La expresión de Julián se ensombreció al instante. ¿Por qué vigilas a Lorelei? Serapina. No olvides tu lugar. Su tono se volvió frío. Solo eres mi guarda. Te lo prometí si te portabas bien. Podría casarme contigo, pero nunca te compararás con Lorelei. Él también dijo esas mismas palabras en mi vida pasada. Solo entonces. Fue después de casarnos cuando él estaba frágil y postrado en cama. Y Lorelei lo visitaba a menudo en el hospital. Recordaban sus recuerdos delante de mí. A veces. Incluso se abrazaban o se besaban mientras yo estaba allí, humillada. Lloré en ese momento. Le pregunté si le parecía justo conmigo como esposa. Y él también, señora. Julián la miró con frialdad y le espetó: Silvia, no olvides que siempre fuiste mi guarda. Casado o no. Nunca serás Lorelei. El recuerdo me provocó otro dolor agudo en el pecho. Dejé que ese dolor me llevara, obligando a las lágrimas a brotar de mis ojos. Cariño. Me malinterpretaste. Susurré, temblando. Yo solo. Antes de que pudiera responder, me giré y corrí hacia su puesto. Las lágrimas me corrían por la cara. Luego suspiré suavemente. Saqué una libreta y se la di. Cariño, encontré esto mientras limpiaba antes. Dije en voz baja. Cuando leí las cartas de amor que le escribiste a Lorelei, por fin entendí cuánto la amabas. Lloré toda la tarde cuando lo vi. Aunque te amo. Te amo tanto. No soporto verte sufrir así. Por eso quiero ayudarte a conseguir a Lorelei. Cariño. Para mí, eres una gran persona. Mereces tu verdadero amor. Mientras hablaba, 2 lágrimas cayeron de mis ojos desoladas. Julián estaba sentado a la mesa del comedor. Su expresión tan fría como siempre. Sin mostrar emoción. Pero sus ojos. Estaba lleno de tumulto. Me dijo que mis palabras habían despertado algo en él. Era comprensible. Claro que sí, después de todo. Lorelei era su pasado sin resolver. Su redención de la juventud. Incluso lo había visto. Cuando estaba gravemente enfermo y a punto de morir, como aún sostenía la foto de Lorelei. Encontrando consuelo en ello. Con ese cariño tan profundo. No creí ni por un instante que no extrañara a Lorelei. La habitación se sumió en un silencio inquietante durante un buen rato. Justo cuando ya no podía soltar ni una lágrima, Julián por fin habló. Su voz era baja. ¿Cómo lo hacemos? Se me cayó el alma a los pies. Rápidamente agarré mi teléfono y me senté a su lado. Cariño, mira. Aquí está la información que me dio un detective privado. Después de que Lorelei se fue al extranjero, nunca salió con nadie. Pasó 10 años concentrada en sus estudios. ¿Qué nos dice eso? Significa que solo pensó en ti. No se fue al extranjero por ser pobre, sino por obligación familiar. Así que... tengo un plan. Lorelei abrió un estudio de arte. ¿Verdad? Me inscribo mañana. Y fingirás que me tratas muy bien. Me colmarás de joyas caras y coches de lujo. Te lo garantizo en un mes. Lorelei vendrá a buscarte. Julián miró mi plan. Y sin pensarlo 2 veces. Él respondió, no funcionará. Lorelei no es de las que se preocupan por cosas tan superficiales. Al oír eso, respondí instintivamente, mentira. Si a ella no le importa el dinero, ¿a quién sí? Pero antes de que pudiera terminar, me di cuenta y corregí rápidamente. Cariño, no estoy hablando de ti. Quiero decir. No puedes pensar como los hombres cuando se trata de mujeres. Lorelei es orgullosa y valora su autoestima. Así que no le gustarán estas cosas. Pero si estas cosas son tuyas, seguro que le gustarán. Después de todo.
Ella te ama tanto. Los celos hacen que una mujer comprenda plenamente sus sentimientos. Julián dudó un momento. Rápidamente le agarré la mano. Cariño. Inténtalo. Por favor. De verdad que no quiero que sufras así nunca más. Como dije. 2 lágrimas más se deslizaron por las comisuras de mis ojos. Por fin, había cumplido mi sueño. Cuando me dolían los dedos de apretar el teléfono con fuerza. Julián habló. Su voz se suavizó. Está bien. Lo intentaré. Al escuchar sus palabras, sentí una oleada de alegría al instante. Corrí a mi habitación y saqué una lista de presupuestos. Cariño, aquí tienes el desglose de los costes de perseguir a Lorelei. Echa un vistazo. En cuanto Julián tomó la lista, sus pupilas se contrajeron. ¿10 millones? Para montar un espectáculo. ¿Son 10 millones? Entonces señaló uno de los artículos. ¿Por qué este coche de lujo cuesta 2 millones? ¿Por qué no alquilas uno nuevo y otro en el mercado? Apreté los dientes con frustración. Cariño, Lorelei es muy lista. Detectará un coche de segunda a 1 milla de distancia. Además, me gustas. No mires los gastos en ropa y los regalos de cumpleaños que cuestan 1 millón. Pero ese millón vale la pena. Llevas 10 años pensando en Lorelei. Más de 3000 días y noches. Cada minuto de tu tiempo vale muchísimo. Unos míseros 10 millones no son nada comparados con esos 10 años. Julián dudó de nuevo. Y rápidamente me incliné y le besé la comisura de los labios. Cariño, te lo prometo. Una vez que te cases con Lorelei. Te lo devolveré todo. ¿Qué te parece? Tras escuchar mis palabras, Julián finalmente accedió. Mientras estaba absorto en el momento, le entregué rápidamente el acuerdo de donación previamente preparado. Uno sin condiciones ni motivos de cancelación. Julián quería ver los detalles. Y yo pasé directamente a la última página, entregándole el bolígrafo rápidamente. Le insistí. Cariño, ¿no confías en mí? No te preocupes. Te ayudaré a conquistar el corazón de Lorelei. De mala gana. Julián firmó. No le di oportunidad de reaccionar. Y de inmediato presioné mis labios contra los suyos. Cariño. Antes de conquistar el corazón de Lorelei, ¿pasarás más tiempo conmigo? Esa noche Julián me dejó exhausta varias veces. El dolor era insoportable. Y hubo momentos en que casi no pude contenerme y lo aparté. Pero cada vez que pensaba en el acuerdo de 10 millones de dólares que Julián acababa de firmar. Lo aguanté. A la mañana siguiente me levanté temprano para prepararle el desayuno. Luego me agaché y lo ayudé a lavarse la cara. Cepillarse los dientes. Y esperé a que saliera de casa antes de decirle con entusiasmo. Cariño. Cariño. Lo siento. Te enviaré el código de pago del auto de lujo más tarde. Solo que alguien se encargue del pago. Ah. Y por cierto, hoy me inscribiré en el estudio de arte de Lorelei. Recuerda. Tienes que recogerme en el coche de lujo a las 7 de la tarde. Julián frunció el ceño ligeramente al mirarme. Pero volví a besarle la comisura de los labios. Entonces, jaja. Empecé a pintarle un cuadro. Cariño, te garantizo que esta noche cenarás con Lorelei. Quizás incluso consigas su WeChat y su número de teléfono. La agudeza de Julián pareció fallar en ese momento. ¿Estás seguro? Asentí. Por supuesto. Aunque Julián aún tenía dudas, no dijo nada más. Tomó su maletín y salió de casa. En cuanto se fue, me cambié rápidamente de ropa y me fui también. Fui directo al concesionario de los 4. Miré los coches. Y en menos de 1 hora. Le envié a Julián el pago en libras. Una vez confirmado el pago, le pedí al concesionario que entregara el coche en su oficina. Para que viera con sus propios ojos que no mentía. Después fui al estudio de arte de Lorelei. Solo alguien tan ingenuo como Julián podría creer que Lorelei era irreprochable. En mi vida anterior,
Lorelei había regresado al campo por estas fechas. Regresó tras ver la noticia de que la empresa de Julian cotizaba en la bolsa de Hong Kong. Entonces, qué suspiro de alivio. Lorelei empezó a acercarse sutilmente a Julian. Incluso me envió innumerables mensajes de WeChat. Me maldijo furiosa por ser una indigno y por haberme equivocado al competir por él. Incluso expuso públicamente que yo era el canario de Julian. Y cada vez que me provocaba, Julián la miraba con profundo cariño. Incluso le hizo un comentario al llegar a casa. Lorelei. Todos estos años. Sigue pensando en mí. Ambos empezaron a ignorarme, la mujer que había pasado 10 años con Julián, y se había embarcado en una relación sin título. Se acercaban en secreto. Julián incluso preparó una propuesta de matrimonio generosa. Si no hubiera sido por el día anterior. Cuando Julián recibió el diagnóstico de cáncer. Y después, Lorelei lo instó a casarse conmigo. Para entonces, ya se habrían casado. Y Lorelei, que llevaba años sin tener una relación. Había estado fingiendo todo el tiempo. Hombres de todos los colores de piel, blancos. Negros. Ninguno de los dos amarillos se le había escapado. Sobre todo si pienso en mi vida anterior. Tras la muerte de Julián. Como Lorelei. Con la herencia en la mano. Me pisoteó la cara con la punta arrogante de sus tacones altos, llenándome de furia. Odio amargo. No pensé que te engañarías tanto. Serapina. Lorelei se burló. Pensando que al casarte con Julián, conseguirías su dinero. Alguien como tú, un pájaro que ni siquiera puede planear, merece que un enemigo le dispare. Que le arranquen las plumas. Y luego suspira profundamente. Usando los recursos de Julián. Me hizo buscar trabajo, pero ella lo saboteó. Dejándome sin siquiera un techo. Al final, tuve que vivir debajo de un puente. Y finalmente los perros callejeros me despedazaron. Pensar en el dolor de esos perros salvajes destrozándome la vida anterior, me hizo sentir una opresión en el pecho. Pero simplemente sonreí con amargura. En esta vida, yo sería quien empuñaría el rifle. Bin. Y fueron Lorelei y Julián quienes murieron. Esa tarde. Me inscribí en una clase en el estudio de arte de Lorelei. Cuando me vio, Lorelei sonrió dulcemente. Serapina. Me suenas muy familiar. ¿Eras alguien de mi pasado en el campo? Perdón. Mi memoria está un poco borrosa. Me he llenado la cabeza de tantas pinturas. Fingiendo inocencia. Negué con la cabeza. Lorelei. Nunca nos hemos conocido. Siempre me he quedado en casa. Mi esposo me quiere. Y no le gusta que esté con mujeres malas. Las venas del dorso de la mano de Lorelei se hincharon visiblemente. Ah, ¿en serio? Tu marido te quiere muchísimo. Pero eres tan joven, ¿cómo te casaste tan pronto? Sonreí de nuevo. Jugando el papel de ingenua. Todavía no. Pero dice que cuando esté menos ocupado, me propondrá matrimonio. Entonces, tras un breve suspiro. Saqué mi teléfono. Lorelei, no conoces a mi esposo. ¿Verdad? Es tan guapo y capaz. No creerías que empezó de cero y sacó su empresa a bolsa en tan solo 10 años. Recientemente. Incluso tocó el timbre de la bolsa de Hong Kong. Sonreí dulcemente mientras continuaba. Pero es tan hogareño. Siempre que sale, regresa enseguida. ¿Y cuándo lo hace? Siempre me trae algo especial. Justo el otro día me regaló un diamante rosa. Dicho esto, levanté la mano, mostrando la piedra brillante en mi dedo. Lorelei. ¿Te gustaría conocer a mi esposo? Me quiere muchísimo, solo una llamada y vendrá corriendo. La expresión de Lorelei se ensombreció. Se le está agotando la paciencia. ¿De verdad? Bueno. ¿Por qué no llamas a tu marido y le dices que venga? Sin dudarlo, saqué mi teléfono y marqué el número de Julián. Su voz llegó al instante. Suave y cálido. Bueno. Cariño.
Voy en camino. Media hora después, Julián llegó al estudio de Loreley. No solo vestía un traje nuevo, sino que también llevaba el pelo impecablemente peinado. Sin duda, quería causar una buena impresión en su primer amor. Fingí no darme cuenta, cogiendo mi brazo del suyo. Cariño, soy Loreley. La que te mencioné por teléfono. Antes de que pudiera terminar, Loreley rompió a llorar de repente. Y los sollozos se sucedieron uno tras otro. Se dio la vuelta y huyó de la habitación. Julián, sí, fue un suspiro suave. Inmediatamente preocupado. Se apartó de mí. Frunció el ceño mientras me gritaba, ¿esto es lo que me dijiste que podría recuperar a Loreley? Mientras me apartaba a empujones. Me estrellé contra la esquina de una mesa. El dolor era agudo. Pero no podía concentrarme. Actué desesperada. Lo llamé. Cariño. ¿Qué esperas? Ve tras ella. Si está llorando, claramente aún siente algo por ti. Si no le importara, no estaría llorando. Las expresiones de Julián eran frecuentes. Y sin pensarlo dos veces, corrió hacia Loreley. Mientras desaparecía por la puerta. Sonreí con suficiencia. Luego me dirigí hacia el garaje subterráneo. Usando la llave de repuesto. Me fui en el coche de lujo que Julián había traído. Por la tarde lo vendí en un mercado de autos usados. Esa noche Julián no volvió a casa. En cambio, fue Loreley quien me agregó a WeChat. Acepté su solicitud inmediatamente. Me envió varios vídeos, cada uno mostrando a Julián y Loreley en escenas íntimas y apasionadas. Junto con los vídeos, Loreley también me envió un mensaje de texto. Serapina. Tu esposo ahora es mío. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de mis labios al leer su mensaje. Loreley era exactamente como esperaba una vez provocada. Enseguida acabaría en la cama con Julián. Pero lo que ella no sabía era esto, mientras ella había sido el asunto pendiente de Julián. La que nunca se lo había permitido. Ahora que por fin lo había conseguido. Su valor a sus ojos había disminuido considerablemente. La carne que ya está en la mesa jamás podrá compararse con el lichi tan lejano. No respondí al mensaje de Loreley. En cambio, le envié a Julián un mensaje de voz. Mi voz estaba cargada de lágrimas fingidas. Cariño, ¿dónde estás? ¿No vienes a casa esta noche? Guardé el teléfono y me dormí. Al despertar a la mañana siguiente, me puse pálida y me despeiné a propósito. Cuando Julián por fin llegó a casa, corrí hacia él llorando. Cariño. Pero antes de poder continuar, me sequé las lágrimas. Lo siento. No me controlé. No debería haber estado celoso. Retrocedí unos pasos. Debes estar cansado. Déjame prepararte un baño. Justo cuando me di la vuelta para irme, Julián nos dejó solos. Tal como lo esperaba. Me agarró del brazo. No te preocupes, dijo con dulzura. Me reconcilié con Loreley. Pero no voy a guiarte. Me quedé paralizada por un momento. Y entonces, como un niño que acaba de recibir un caramelo, sonreí radiantemente. ¿En serio? Cariño. Gracias. Gracias por dejarme estar a tu lado. Julián dejó escapar un suspiro. Claramente complacido por mi reacción, me abrazó. El aroma del perfume de Loreley se le pegó. Y sentí una oleada de asco en el estómago. Pero seguí sonriendo. Emocionada por mi victoria. Luego dejé escapar un suspiro. Loreley y Julián reanudaron su relación. Eran inseparables. Siempre pegados el uno al otro. Me conformaba con observarlos. Pero después de un mes de relación, preocupada por el deterioro de la salud de Julián, decidí actuar. Un día, al llegar a casa, saqué misteriosamente un folleto de la ceremonia de boda. Julián me miró. Desconcertado. ¿Para qué es esto? Forcé una sonrisa y dije, cariño. He oído algo.
Hay una profesora asistente universitaria en el estudio de danza de Loreley. Y tienen muy buena relación. La expresión de Julián se volvió fría al instante. Serafina, no dejaré que difames a Loreley. Fingí estar sorprendida y me quedé paralizada por un momento. Luego, rápidamente le expliqué, cariño. Lo malinterpretaste. O sea. La estudiante universitaria está buscando a Loreley. Pero ella no ha accedido a él. Aunque tú y Loreley tienen una relación, aún no está oficialmente reconocida. Llevan más de 10 años juntos. ¿Por qué no te casas con ella? No te preocupes. Una vez que te cases con ella, puedes venir cuando quieras. No afectará nuestra relación. Ahora mismo. Solo quiero que seas feliz. Mientras hablaba, mi expresión era de dolor y desesperación. Pero bajo la desesperación, había un rastro de profundo afecto. Efectivamente. Julián me abrazó de inmediato. No esperaba que me quisieras tanto. Serafina. Encontrarte en esta vida es un verdadero honor para mí. Mientras hablaba, Julián bajó la cabeza para besarme. Me aparté rápidamente. Cariño. Antes de que te cases con Loreley. No puedes besarme. Las mujeres son sensibles. Y si Loreley se entera, seguimos en contacto. ¿Qué haremos? Ya fingimos romper con Loreley. ¿Verdad? Así que ten cuidado. Las mujeres son extremadamente sensibles. No dejes que se entere de que sigues en contacto conmigo. Julián aceptó a regañadientes. Y cuando Loreley llamó, se fue. En cuanto Julián salió, le envié un mensaje a Loreley. Perra. ¿Crees que has ganado? La que ganó soy yo. Julián ya aceptó casarse conmigo. Entonces, en un suspiro de alivio, le envié a Loreley una foto del folleto de la empresa de bodas y un vídeo de Julián abrazándome fuerte. Esa noche, Julián me bloqueó en WeChat. Esa noche vi fotos de Julián proponiéndole matrimonio a Loreley en sus momentos. Al mismo tiempo recibí una solicitud de amistad de una cuenta desconocida. A partir de ahora, te contactaré con esta cuenta alternativa. Al ver el mensaje de Julián, sonreí con suficiencia. En cuanto a los hombres, estaba claro, el que roba siempre se convierte en el más preciado. La boda de Loreley y Julián se celebró un mes después. La razón de esto fue mi incansable esfuerzo durante ese mes. Me esforcé por presumir de los nuevos dones que Julián me dio. Me esforcé por agregarle valor emocional. Profundizando su impresión de que lo amaba de verdad. Incitándolo a seguir colmándome de regalos. Finalmente Jadin cumplió mi respuesta. Después de que Julián me regalara el collar antiguo de su madre, Loreley no lo soportó más. Rápidamente registró su matrimonio con Julián y celebró su boda con prisa. Pero ella no tenía ni idea del egoísmo de Julián. Eliminó el collar de su patrimonio. Así que en realidad no era mío. Solo tenía derecho a usarlo. No a poseerlo. Pero al menos Julián y Loreley se casaron. Desde allí continué. Como siempre. Darle a Julián todo mi valor emocional. Amarlo sin perturbarlo. Con profundo cariño. Les deseé a él y a Loreley una vida llena de felicidad. 3 meses después de su boda. Un día, Julián se desmayó en su oficina. Cuando supe la noticia, inmediatamente me quité la ropa elegante y me puse el pijama. Incluso corriendo descalza al hospital. En cuanto Julián despertó, le di una bofetada a Loreley. Con curiosidad le grité. ¿Así es como lo cuidas? Loreley. Te di al hombre que amo más que a nada en el mundo. Lo cuidé durante 10 años. Y no pasó nada. Pero tú. Después de solo 3 meses de matrimonio, lo enviaste al hospital. Mientras hablaba, me desplomé sobre el cuerpo de Julián, gritando de dolor. Julián suelta un grito bajo. ¿Estás bien? Despierta, por favor. Lo lamento. Lamento haberte entregado a Loreley. Mi llanto.
lleno de desesperación. Resonó en la habitación del hospital. Parecía el gemido de un pájaro de luto. Lorelei apretó los dientes con furia. Corriendo para agarrarme. Lista para abofetearme. Pero al instante siguiente, Julián la detuvo. Detente. Lorelei. Si te atreves a lastimarla, ya terminé contigo. Me miró con cara de preocupación. Al notar la sangre en mis pies, ¿por qué no te pusiste zapatos al irte? Sollocé hundiendo mi cara en su pecho. Y oí que estabas enferma. Y tenía mucho miedo. No pensé en ponerme zapatos. Julián. No puedo vivir sin ti. Como dije. Me aferré a él con fuerza. Se me partía el corazón. La marca de la bofetada en la cara de Lorelei aún no se había borrado. Y verme abrazando a Julián con fuerza la hizo palidecer. Miró a Julián con furia. Julián, dije entre suspiros. No lo olvides. Soy tu esposa. La expresión de Julián se ensombreció. ¿Y qué? Serapina también es mi mujer. El rostro de Lorelei se oscureció cada vez más. Incluso con los puños apretados, no podía ocultar su ira. Pero yo la miré con una sonrisa burlona. Ahora estaba enojada. Pero solo le estaba devolviendo lo que me había hecho en mi vida anterior. De ahí en adelante. Visitaba a Julián todos los días. Cada vez. Le decía cuánto lo quería. Cuánto sufría. Qué doloroso era. Pero nunca limpié su cuerpo. Ni lo ayudó en nada. En cambio, Lorelei se había convertido en la cuidadora de Julián. Y todo lo que yo había sufrido al ser golpeado con una taza y quemado con agua hirviendo ahora caía sobre ella. Cada vez que veía a Lorelei siendo humillada por Julián, lloraba y la provocaba. Lorelei. Si no quieres encargarte de Julián, lo haré yo. Por favor. No vengas más al hospital. No importa lo que le pase. No importa en qué se convierta. Todavía lo querré. Julián. Conmovido por mis palabras. Me agarró la mano con fuerza una vez más. La cara de Lorelei se ponía aún más verde de rabia. Cada vez que la veía. Conteniéndose. Intentando apoderarse de la riqueza de Julián. No pude evitar reírme. Pero ella no lo sabía. Ya había puesto la espada para reclamar la fortuna de Julián en sus manos. Un mes después, Julián enfermó. Le di una notificación de embarazo. Y le dije, Julián, Lanao. Estoy embarazada. Usé el esperma que dejaste en el hospital para hacerme una endotrofecundación. Lamento haberlo hecho sin tu consentimiento. Pero de verdad no puedo vivir sin ti. Aunque al final te vayas. Sigo queriendo un hijo que se parezca a ti. Para hacerme compañía. En ese momento los ojos de Julián temblaron de intensa emoción. Pero entonces empezó a pedirme que no le contara a Lorelei sobre mi embarazo. No solo me ordenó que no lo compartiera con ella. Pero incluso mis controles prenatales tenían que hacerse en el hospital privado que él había organizado. Además empezó a retomar el control de la empresa. Reafirmando su autoridad sobre el negocio. La Lorelei de esta vida era diferente a la que conocí en mi vida pasada. Su estatus era más distinguido que el mío. Y ella era, en efecto, la verdadera Lorelei. Así que, tras la enfermedad de Julián, se hizo cargo de su empresa. Pero por muy poderosa que fuera, Julián seguía siendo el fundador de esa empresa. Por lo tanto, Julián ya no era el mismo de mi vida anterior. De mi vida anterior. Solo necesitaba quedarse en cama y luchar contra la enfermedad. Pero en esta vida, no solo tuvo que recuperar su empresa del control de Lorelei, sino también soportar su traición. Un hombre como Julián jamás podría tolerar a una mujer. Alguien que tenía bajo su control. Que le arrebataba todo. El descubrimiento de su enfermedad llegó demasiado tarde. Y con todo el trabajo acumulado, su estado se deterioró rápidamente. Solo pude ofrecerle apoyo emocional. Julián. Te lo ruego. No te centres más en la empresa.
No quiero tu riqueza. No quiero nada. Solo te quiero a ti. Pero cada vez. Julián me agarró la mano con fuerza. Tú no lo quieres. Pero mi hijo sí. Entonces seguiría trabajando hasta altas horas de la noche, llevando su frágil cuerpo al límite. Después de cada noche que pasé con él. Al salir de la habitación del hospital. Sonreía inconscientemente y me tocaba suavemente la barriga. Pórtate bien. Bebé. Una vez que mami tenga la fortuna, viajaremos juntos por el mundo. El niño que llevo en el vientre no era de Julián. Había seleccionado el esperma de un banco. Al fin y al cabo, un hombre como Julie no merecía tener hijos. No solo eso. También destruí su esperma almacenado. En solo 3 meses. La condición de Julián empeoró sin remedio. Solo pudo sobrevivir con la ayuda de un tanque de oxígeno. Pero aún así. Se aferró a la vida. No fue hasta que el abogado que había contratado entró en la habitación del hospital, y los dos hablaron durante 1 hora entera que Julián me llamó. Me apretó la mano con fuerza. Serafina. En esta vida. Lamento no haberte dado el matrimonio que querías. Pero al menos he intentado arreglarlo. Te dejé todos mis bienes. Y al niño que llevas dentro. Entonces Julián se desmayó. Mirando su cuerpo inerte. Sin vida. Me volví tranquilamente hacia el abogado. Ahora soy el verdadero jefe de la empresa de Julián. ¿Verdad? Laurel, no puedo quitármelo de encima. ¿Verdad? El abogado, sorprendido por mi tono, ya que siempre me había visto lloroso y frágil durante la enfermedad de Julián, respondió con vacilación. Sí. Yo también lo tuve. Serafina. El presidente Julián hizo todos los arreglos. Suspiré profundamente y caminé hacia Julián. Miré sus ojos cerrados. Su cuerpo frágil. Dije fríamente, entonces avísale al médico. La presidenta Julie ya no necesita reanimación. Puede morir en paz. El abogado me miró horrorizado. Solo sonreí levemente. Esa noche Julián murió. Después. No organicé un funeral para Julián. ¿Qué sentido tenía? Lo incineré de inmediato. También le ordené al abogado que les dijera a todos que Julián era un hombre reservado, que solo deseaba ser enterrado en silencio y que sus cenizas fueran esparcidas en el mar. Todos sabían que Julián había fallecido. Pero nadie sabía dónde estaba su tumba. ¿Podrían saberlo? No había tumba. Después de la cremación. Después de todo, hice que lo desecharan en el sistema de drenaje del crematorio. Todas las alcantarillas desembocan en el océano. Diferentes métodos. El mismo propósito. Una vez que Julián se encargó de ello, fui a casa de Julián y Lorelei esa noche. Entonces, igual que en mi vida anterior, eché a Lorelei. Julián fue aún más despiadado que yo. No solo le quité toda la riqueza a Lorelei, sino que también la endeudé. Al principio Julián esperaba usar esa deuda para evitar que Lorelei me molestara. La inocente. Pero la convertí en un arma en mis manos. Sabía que la ley no requería medidas violentas. Así que heredé todas las propiedades y deudas de Julián. Simplemente transferí la enorme deuda a 4 usureros sin pagar nada. Esa noche. Tras echar a Lorelei de la villa, los tiburones cedidos la capturaron. Su servicio fue bastante bueno, ocasionalmente me enviaban fotos de Lorelei. Participaban en actividades extremas con clientes extranjeros. Fue trágico. Pero estaba satisfecho. Aunque no del todo. Después de todo. En mi vida pasada, me mataron perros salvajes. Así que les di 3 millones a los tiburones que me habían prestado para que los perros visitaran a Lorelei de vez en cuando. Incluso les pedí que no la mataran, pues merecía vivir una larga vida. Después de lidiar con Lorelei, mi vida se volvió plena y pacífica. Aunque el embarazo fue una experiencia dolorosa, el resto de mi vida transcurrió con tranquilidad. Eso fue hasta que 1 año después, la niñera me informó de repente que mis padres y mi hermano habían llegado.
Dijeron que querían conocer al niño que había parido. Era ridículo. Con calma, le dije a la niñera que soltara a los perros. Diciendo que si querían visitarme, primero tendrían que ser mordidos por los perros. Sorprendentemente. A pesar de saber que era rico, se negaban a que los perros me mordieran. Parecía que el dinero no valía tanto como la vida. Más tarde. Vinieron a buscarme de nuevo. Fue solo un pequeño incidente que se resolvió en cuestión de minutos. Después subí las escaleras y sonreí mientras besaba a mi hija. Pórtate bien. Cariño. Mamá está aquí contigo. Fin. El primer amor de su marido se suicidó otra vez. Para consolarla, mi marido me propuso el divorcio. ¿No puedes ser más comprensivo? Es solo un divorcio falso. Ya te prometí que en cuanto se estabilice nos volveremos a casar. ¿Qué más quieres? Deja de armar un escándalo. Es algo que le debo. De mi vida pasada. Discutí y me negué. Esto provocó que su amigo de la infancia se suicidara ahogándose en el río. Después de eso me aplicó la ley del hielo durante 3 años. Más tarde. Cuando estaba embarazada, me caí por las escaleras y estuve al borde de la muerte. Pidiendo su ayuda. Pero él le dio la espalda y se fue sin mirarlo 2 veces. Esta vez. En mi renacimiento. Accedí a su deseo. Bien. Dije con calma. De repente levantó la vista para mirarme. Sal del coche. Cuando volví a abrir los ojos me enfrenté al frío. Vi la expresión del hombre. Con el llanto de una mujer en el asiento trasero, mi corazón se estremeció. De hecho, había renacido. Volviendo al día de la discusión con Ethan, cuando me ordenó fríamente que saliera del coche sin dudarlo. Quizás al ver que seguía inmóvil, su atractivo rostro mostraba una visible impaciencia. Su tono se volvió aún más frío que antes. Lara. Sal del coche. No me hagas repetirlo. Las emociones de Ayan no se pueden estabilizar mientras estás en el coche. La dejaré primero. Luego volveré a recogerte. Esta vez no armé un escándalo. Agarré mi bolso y obedientemente abrí la puerta para salir del coche. No fue por obediencia. Fue por mi vida pasada. Cuando me negué a salir, Ethan me sacó del coche a rastras y me dejó tirado en una carretera desierta. Había dejado mi teléfono dentro. Y no había otros vehículos en la carretera. Había llovido mucho durante el camino. Y había caminado 2 horas bajo la lluvia para llegar a casa. Al volver a casa, lo que me esperaba no eran sus disculpas, sino un acuerdo de divorcio. Al recordarlo me invadió una oleada de tristeza. Al ver que era tan sensata. Ethan se detuvo un momento. Solo volvió a la realidad cuando Vanessa lo llamó. Entonces arrancó el coche y se marchó. Miré la oferta de posgrado en el extranjero que acababa de recibir en mi bandeja de entrada. Esta vez decidí ir. En mi vida anterior, rechacé la oferta. Porque Ethan de repente decidió no ir al extranjero a buscar trabajo. Pero lo que no sabía era que Ethan había decidido trabajar en el extranjero para Vanessa. Más tarde cambió de opinión porque Vanessa había regresado al país. Vanessa se casó con la persona equivocada en el extranjero. Se volvió mentalmente inestable. A veces normal. Otras veces completamente desorientada. Cuando tenía un episodio. Su recuerdo solo se posó en los 18 años. Cuando ella y Ethan eran más felices. Una vez que supo que Ethan estaba casado. Intentaría suicidarse. Por su bien. Ethan me dejaba a menudo para estar con ella. Durante el tiempo en que fallecieron mis padres, Ethan estaba ocupado con su divorcio. No volvió a estar conmigo. Me llevó a afrontar el dolor de perder a mis seres queridos en soledad. En nuestro aniversario de bodas, me dejó sola en un restaurante. Solo para ir con ella a ver el mar. En la vida anterior. Después de que Ethan la robara y se dispusiera a recogerme. Subió a la azotea para suicidarse. Para calmarse. Ethan le prometió que se divorciaría de mí.
Así que Ethan me propuso un divorcio falso. Grité y me opuse, acusando histéricamente a Ethan. Mientras él simplemente me veía volverme loca. Incluso me culpaba de egoísta. ¿No puedes ser más razonable? Es solo un divorcio falso. Te lo prometí. Una vez que se estabilice, nos volveremos a casar. ¿Qué más quieres? Deja de armar un escándalo. Esto es lo que le debo. Al final, el divorcio no se produjo. Cuando Vanessa se enteró, no pudo soportarlo y se lanzó al río para morir. Dejó una nota, Ethan. Te quiero. Desde el principio hasta el final. Solo te he amado a ti. Lo siento. Pero sin ti, ya no tengo valor para vivir. Les deseo felicidad a ti y a tu esposa. En ese momento me di cuenta de que alguna vez estuvieron juntos. Incluso se vieron obligados a romper. Después de eso, Ethan me mantuvo en silencio durante 3 años. Se sumergió en su trabajo. Y cuando intenté acercarme a él, no me habló ni me rechazó. Solo me miró con frialdad. Me convertí en la broma de la que todos hablaban a mis espaldas. Poco a poco, todos empezaron a acusarme de ser el villano que los separó. Una amante desvergonzada. Una mujer maliciosa. Ethan hizo la vista gorda ante todo esto. Lo sabía. Me odiaba. Me odiaba por arruinarle la vida a su amigo de la infancia. Comparado con el dolor físico, la tortura mental podía hacer sentir que la vida no valía la pena. Más tarde, le di un divorcio sin proponérselo. Me agarró el hombro con fuerza. Sus ojos estaban llenos de ira. Lara. Ni lo pienses. Entonces, quedé embarazada inesperadamente. Centrada en el niño y sin pensar más en él. Hasta que, el día del recuerdo de Vanessa, descubrí que habían colocado su retrato en la habitación contigua a la de mi bebé. Sentí un escalofrío. No entendí sus intenciones y fui a interrogarlo. Pero él, impaciente, me espetó. Lara. Hoy es su día conmemorativo. No tengo tiempo para tus tonterías. Se fue furioso. Entonces, oh. Recibí un mensaje de un detective privado que había contratado. Vanessa no estaba muerta. Instintivamente salí corriendo a contarle la verdad a Ethan. Pero con las prisas perdí el equilibrio y caí por las escaleras. Mi abdomen golpeó el suelo. Sentía oleadas de dolor insoportable. En mis últimos momentos llamé a Ethan. Me oyó y se detuvo. Justo cuando pensé que podría salvarme. No se dio la vuelta y se alejó más rápido. Me desplomé en un charco de sangre, sintiendo que mi hijo se alejaba. Y la desesperación me consumió. Mi corazón se hizo añicos de arrepentimiento. Si pudiera volver a empezar, jamás me enamoraría de Ethan. Solo me amaría a mí misma. Para mi sorpresa, al volver a abrir los ojos, volví al pasado. Esta vez. Ethan. Como quisieras. Te bendigo a ti y a tu primer amor. Me haré a un lado. Al regresar a la villa. Ethan aún no había vuelto. Me duché en el baño. Intentando quitarme la suciedad pegajosa. Una sensación de sangre empapada se aferró a mí. Me toqué el vientre. Susurrando. Lo siento, cariño. Espero que nazcas en una familia amorosa en tu próxima vida. Sana y feliz. El dolor de perder a mi hijo me invadía en oleadas. El sonido apagado de mis sollozos resonaba en el baño. Al salir, vi a Ethan sentado en el sofá. Un acuerdo de divorcio frente a él. Cuando vio mis ojos rojos e hinchados, lo confundió con tristeza por el abandono. Y un destello de tristeza brilló en sus ojos. Abrió la boca varias veces, pero se contuvo. Finalmente se armó de valor y, como en mi vida pasada, propuse el divorcio falso. No dije nada. Solo lo miré fríamente. Permanecí indiferente mientras él suspiraba profundamente. Lara. Hablemos de Joan. Dijo.
No respondí, pero me senté frente a él. Habló lentamente. Explicando. La conozco desde que éramos niños. Tras la quiebra de la familia Vanessa, se mudó al extranjero con su madre. Su madre la casó con un hombre adinerado. Pero este tenía tendencias violentas y la maltrataba con frecuencia, dejándola marcada física y mentalmente. Sobre todo durante el proceso de divorcio. Ese cabrón no dejaba de enviar gente para intentar obligarla a volver. Vivía con miedo constante. Y su estado mental se deterioró. No podía estar sola ni un momento. La he estado acompañando en su tratamiento estos 2 últimos años. Y poco a poco fue mejorando. Pero cuando se enteró de que me iba a casar, su condición empeoró repentinamente. El médico dijo que ya no soporta más el estrés. Y quiero que lleve una vida normal. Lara. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Me miró con ojos serios mientras hablaba del sufrimiento de Vanessa. Sus luchas. Él lo intentó. No exigió que comprendiera sus acciones. Repitió que eran inocentes. Y que ahora solo la consideraba una hermana. Una vez que se recuperara. Prometió reconciliarse conmigo de inmediato. Pero no se dio cuenta de la tristeza y el cariño que se reflejaban en sus ojos al hablar de ella. La ira que mostraba al mencionar a su exmarido. No me parecía para nada la preocupación de un hermano. Ya había visto el amor en sus ojos antes. Así que sabía exactamente cómo se veía cuando se preocupaba por alguien. Mis dedos se curvaron involuntariamente. Pensé que ya no me importaba. Pero cuando vi que la favorecía de nuevo. Los sentimientos que intenté reprimir dolieron. Tristeza. Ira. El resentimiento creció en mí. Me dolía el corazón como si me lo hubieran atravesado con un cuchillo afilado. Herido y sangrando. Un dolor profundo hasta los huesos. Pero no estaba histérica. Como en mi vida anterior. Luché por reprimir las emociones que me embargaban. Bien. Dije. Se quedó atónito. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. No me importó su reacción. Bajé la mirada. Tomé el bolígrafo de la mesa y firmé el acuerdo de divorcio. El trazo fue firme. Decidido. Y limpio. De repente me sentí incómodo. Un destello de pánico se reflejó en sus ojos. Laura. Créeme, ve a Feldmair y suspira. Mi corazón te pertenece solo a ti. Cuando esto termine, te llevaré de viaje al extranjero. Además, también. Todavía te debo una boda. Cuando esto termine, te lo compensaré con una gran celebración. No te preocupes. Esto es solo una separación temporal. Siempre te amaré. Me abrazó con fuerza, consolándome una y otra vez. Su tono era más dulce que nunca. Me apoyé en su pecho, escuchando el latido frenético de su corazón. Una sonrisa silenciosa y fría me tiró de los labios. ¿Me amas? Ajá. Creí en esas palabras cuando Vanessa apareció por primera vez en la foto. En mi vida pasada. Me trató bien. Era frío pero considerado. Recordaba cada detalle que le decía. Cada comentario casual que hacía. Habíamos pasado momentos dulces y felices juntos. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Fue durante nuestro 2.º año de matrimonio. Cuando empezó a viajar al extranjero con frecuencia, pensé que era solo por trabajo. Nunca imaginé que era para acompañar a su novia de la infancia durante un divorcio. Fue el hombre que solía comprarme pasteles de arándanos quien de repente me trajo unos de fresa. En ese momento hice pucheros. ¿Por qué fresa? Se quedó paralizado un momento. Su mirada era abatida. Pensé que te cansarías del arándano. Solo quería cambiar las cosas. Más tarde descubrí que era Vanessa a quien le encantaban los pasteles de fresa. Cuando me compraba ropa y joyas de alta gama, nunca conseguía las piezas que me gustaban. Pensaba que eran difíciles de encontrar. Hasta que los vi en Vanessa. Después de que regresó al país, Ethan incluso le regaló una casa.
Un coche. Y acciones. Nunca le habló de amor. Pero sus acciones estaban llenas de eso. Me dijo que me amaba. Sin embargo, sus acciones nunca lo demostraron. En ese momento se oyó un ruido de algo pesado golpeando el suelo desde la puerta. Me giré y vi a Vanessa parada en la puerta. Con lágrimas en los ojos, miró a Ethan. ¿Interrumpí algo?, preguntó mordiéndose el labio. Su voz tembló al darse la vuelta para irse. El rostro de Ethan se tornó de pánico cuando de repente me empujó y salió corriendo tras ella. Podía oír su voz en el pasillo. Quería que me ayudaras con mi cabello. Antes lo hacías. Antes no lo tenía. ¿Ya no me quieres? Su voz era suave. Tierna. No. Siempre estaré aquí para ti. Cuando quieras. Y así sin más. Se abrazaron. Los interrumpí. Espera. ¿Olvidaste algo? Los miré con calma y le entregué a Ethan los papeles del divorcio. Ethan se quedó paralizado. Su expresión era rígida. Instintivamente. Intentó ocultar a Vanessa tras él. Sus ojos frenéticos se clavaron en mí. Como si temiera que le hiciera algo. Vanessa. Me incliné entre sus brazos. Me lanzó una mirada provocativa. Cerré la puerta sin decir palabra. Miré el calendario en mi teléfono. Contando los días. Tercer ojo para más. Al día siguiente Ethan y yo fuimos a la oficina de asuntos civiles para solicitar el divorcio. Después de un mes de descanso escolar, podríamos recibir nuestro certificado de divorcio. De regreso. De repente habló. Laura. No se lo digas a nuestros padres todavía. Y luego. El abuelo está a punto de operarse. En fin. Al final nos volveremos a casar. Y decírselo ahora solo causará más problemas. Me burlé. Son problemas para tu primer amor. ¿Verdad? Ethan. No lo sabes. Pero no me volveré a casar contigo. Había estado esperando este divorcio. La empresa me envió de viaje de negocios por una semana. Hice las maletas a toda prisa y me fui. Cuando regresé, la villa había cambiado drásticamente. Las grandes rosas que había plantado personalmente en el jardín habían desaparecido. Reemplazado por jazmín. El mobiliario interior se había remodelado por completo. Donde solíamos exhibir nuestras fotos. Ahora había fotos de él y Vanessa. Observé el entorno con desdén antes de subir las escaleras. Abrí la puerta del dormitorio. Solo para descubrir que todas mis cosas habían desaparecido. Y Vanessa estaba sentada allí. Sentí un escalofrío al entrar y empezar a buscar. Faltaban las cosas que había guardado en los cajones. Vanessa sonrió con suficiencia. Esta es mi habitación ahora. Fuera. Luché por contener la ira mientras preguntaba. ¿Dónde está la pulsera de mi armario? ¿Te refieres a esto? Levantó la muñeca. Sonriendo levemente. Se ve bien, ¿verdad? Devuélvemelo. Mis padres perecieron en un incendio. Su casa quedó reducida a cenizas. Ese brazalete fue la única reliquia que me dejaron. Fue hecho especialmente cuando nací. Elaborado por un maestro que lo bendijo para garantizar mi seguridad y salud durante toda mi vida. Me gusta. Ahora es mío, bromeó. Con una sonrisa maliciosa en su rostro. Ethan dijo que ahora todo en esta villa es mío. Estás divorciada de él. Así que no tienes derecho a llevarte sus cosas. Esto es mío. No perdí la palabra y me acerqué para arrebatárselo. Al ver que no podía ganar. Vanessa tiró el brazalete al suelo a propósito. Con un golpe seco se rompió. Mi cuerpo se tensó al instante. Mi mente se quedó en blanco. Y temblé mientras recogía los pedazos rotos del brazalete. Vanessa sonrió con sarcasmo. Ay, no, no. Qué lástima. La pulsera está rota. Estaba tan furiosa que no podía dejar de temblar.
Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras gritaba. Vanessa. Mereces morir. Viendo la furia en mis ojos. Vanessa retrocedió asustada. Di un paso adelante y levanté la mano para abofetearla. Al instante siguiente me agarraron la muñeca con fuerza. El rostro enfadado de Ethan apareció ante mí. Y le advirtió fríamente, Lara, ni te atrevas. Sin dudarlo, levanté la otra mano y le di una bofetada a Vanessa. Luego Laraud, un siree bajo. Con un movimiento rápido, también le di una bofetada a Ethan. Mi voz temblaba de rabia. Quítate de mi camino. Me rompió la pulsera. Su rostro cambió. Y se giró para mirar a Vanessa. Ella se aferró nerviosamente a su camisa. Lo miró con expresión lastimera. No lo hice a propósito. Ethan guardó silencio un momento. Secándome suavemente las lágrimas del rabillo del ojo. Lo siento. No lo sabía. No debería haberte gritado. Jan hace cosas que no puede controlar cuando se siente afectada emocionalmente. Pero no es intencional. Desconoce el significado de la pulsera. ¿No puedes reprochárselo? No te enojes más. Haré que el mejor artesano arregle tu brazalete. Mis pupilas se contrajeron. Y sentí como si me desgarraran el corazón. Sangrando sangre a raudales. Con el dolor sofocándome. Todo el dolor. El resentimiento. Y la furia invadieron mi mente. Él sabía cuánto significaba este brazalete para mí. Pero aún así, decidió defender a Vanessa sin pensarlo dos veces. Ni siquiera la dejó disculparse. Levanté la mano para abofetearlo. Ethan. Eres tan noble. Te divorciarías de mí por ella. Y acepté. ¿Pero por qué la trajiste a nuestra casa? ¿Por qué dejaste que me arrancara las rosas? ¿Por qué se adueñara de mi habitación? ¿Y que revolviera mis cosas? ¿Solo porque tiene una enfermedad mental tengo que aguantarla? ¿Qué sigue? ¿Intentará obligarte a acostarte con ella amenazándote con suicidarse? ¿Debería simplemente aguantarte y empaquetarte para enviarte a su cama? ¿Es porque está enferma? ¿O tienes otras intenciones? Ya basta, Lara. Estás yendo demasiado lejos. Ethan miró a Vanessa instintivamente. Viendo su rostro pálido. Su expresión de culpabilidad se volvió más fría. Será mejor que pares. Ya no me molestaba en discutir con él. Sacaba mi maleta de la villa. Ethan intentó perseguirme. Pero Vanessa se volvió loca y lo detuvo. Regresé a mi antiguo lugar y me instalé. Ordenando la habitación. Faltan 26 días. Durante el tiempo que me quedaba, me encargué de los trámites para la escuela. Reservé mi vuelo. Y terminé los proyectos que tenía entre manos. Terminé mi trabajo temprano y me preparé para concentrarme en mis estudios. Una vez que salí de la villa. Ya no me importaban Ethan ni Vanessa. Si eran cercanos o dormían juntos en la villa. No tenía nada que ver conmigo. Sin embargo, después de volver a centrarme en mí misma, Ethan empezó a escribirme con frecuencia. Me preguntó por mi bienestar y me contó su rutina diaria. Igual que en mi vida pasada. Intentó desesperadamente arreglar nuestra relación. Pero lo único que recibió fue mi indiferencia. La misma frialdad con la que me había tratado en mi vida pasada. Se la devolví con la misma frialdad. Ignoré sus mensajes. Solo respondía con un par de frases cuando me apetecía. ¿Eres pesado? ¿No sabes que estoy trabajando? Estoy muy ocupado. No tengo tiempo que perder hablando contigo. Me llamó. Pero no contesté. Vino a recogerme del trabajo. Pero me quedé hasta tarde en la oficina, notando mi frialdad. Dejó de molestarme con tanta frecuencia. En vez de eso me envió flores a través de alguien. Además de ropa y joyas nuevas de alta gama para mi casa. Las miré y me deleité. En la vida pasada, estas eran cosas que Vanessa había recibido. Ahora, no me importaban.
Pero él estaba ansioso por enviármelos. No le respondí. En cambio, tomé una foto y se la envié a Vanessa. Ese día, Ethan dejó de escribirme. Vanessa actualizó sus redes sociales esa noche con 7 años de diferencia. Y ahora por fin estás de vuelta a mi lado. Esta vez. Te abrazaré fuerte. La foto los mostraba a ambos abrazados junto al mar. Le di me gusta a su publicación y comenté bendiciones para siempre. En cuestión de segundos. La publicación fue eliminada. Al segundo siguiente. Ethan me llamó. En cuanto contesté, empezó a regañarme sin dudarlo. Lara. ¿Qué querías decir con tu comentario? ¿Intentas empeorar las cosas? Es solo una publicación en redes sociales. ¿Por qué eres tan sarcástica? ¿No te basta con que hayas descargado tu ira conmigo? Debería haber un límite a lo irrazonable que puede ser. En sus ojos. Todo esto era yo haciendo pequeños movimientos a sus espaldas. Rechazando el falso divorcio. Vanessa estaba llorando. Con cara de lástima, dijo, bien, Ethan. Lara me culpa. Pero no lo decía en serio. El día anterior. Me prometiste tu amor. Pero cuando desperté habían pasado 8 años. Y mi novio se había convertido en el marido de otra. Ahora entendí que se había descontrolado y había perdido la memoria otra vez. Ethan habló con dulzura. No es tu culpa. Iba a divorciarme de ella de todos modos. Entonces soltó un suspiro bajo. Se giró hacia mí. Su tono se endureció. Lara. Discúlpate. No pude evitar reírme con amargura. Maldije en voz baja. Están locos. Vea que te revisen el cerebro. Miré la cuenta regresiva en el calendario. Respiré hondo. Y me dije a mí mismo que no me enojara. No me enojara. No me enojara. 18 días más. Podría aguantar un poco más. El día que me entregarían el certificado de divorcio. Ethan bajó corriendo las escaleras para recogerme. Parecía haberse vestido especialmente. Llevaba un traje rojo que nunca antes le había visto. Brillante y festivo. Si no lo supieras, pensarías que íbamos a recoger nuestro certificado de matrimonio. Cuando Ethan me miró a los ojos, había un claro indicio de culpa en sus ojos. Vanessa estaba sentada en el asiento del copiloto. Llevaban un vestido rojo. Parecían una pareja. Era evidente quién había preparado sus atuendos a juego. De repente recordé cuando éramos novios. Le había pedido que se pusiera sudaderas rosas iguales para una cita. Y él se había negado fríamente. No pude evitar encontrarlo un poco divertido. Nunca le había disgustado la ropa de colores brillantes. Simplemente se había vestido para la persona equivocada. Callejón sin salida. La cirugía del abuelo es esta tarde. Él mismo la pidió. Por una vez, Ethan realmente lo explicó. Mi cara no se inmutó. Me di la vuelta y subí al coche que iba delante de él. La expresión normalmente amable de Ethan se endureció. Su mirada se fijó en mi espalda. Una extraña inquietud le oprimía el pecho. Esa inquietud se hacía más intensa a medida que nos acercábamos a la oficina de asuntos civiles. Mientras esperábamos en la fila. Miró hacia el cielo bajo y dominante, era tan opresivo que cortaba la respiración. Luego volvió a mirar mi calma. Y otra cara. De repente. Ya no quería el divorcio. Laura. No hagamos esto. ¿De acuerdo? O quizás tengas razón, hay otros tratamientos para la enfermedad de Aegon. No tiene por qué ser un divorcio. Me dio un vuelco el corazón. Pero pregunté con frialdad. ¿Y si los otros tratamientos no funcionan? ¿Se supone que debo dejar que se aferre a ti el resto de mi vida? Tú no quieres divorciarte. Pero yo sí. Usando la excusa que tenía preparada. Dije con firmeza, nos vamos a divorciar. Que la traten y que la despidan. Ya no quiero verlos actuar con tanta ternura y ambigüedad.
Ante mis palabras, Ethan exhaló aliviado. La ansiedad se evaporó de su pecho. Me apretó la mano. Su voz, inusualmente suave. Está bien. Luego nos iremos de vacaciones. Ahora que lo pienso. Llevamos 3 años casados y nunca hemos tenido luna de miel. El hombre que solía ser tan brusco habló demasiado hoy. Divagó sobre planes de viaje después del divorcio hasta que la gente cercana empezó a mirarnos fijamente. Después de todo, nadie acude al registro de divorcios para hablar de destinos de luna de miel con la esposa que está a punto de convertirse en su ex. Sonreí radiantemente superficialmente. Mientras estaba dentro, lo maldecía. Idiota. ¿Quién quiere una luna de miel contigo? Mañana me voy. Cuando el certificado de divorcio llegó a mis manos, mi ánimo se elevó. Saliendo de la oficina de asuntos civiles. Levanté la cabeza hacia el cielo. El sol se asomaba entre las nubes. El día se aclaraba poco a poco. Una brisa me rozó el pelo. Se llevó la última de mis sombras. Para el resto de mi vida. Caminaría hacia la luz. En cuanto salimos, Vanessa corrió hacia Ethan. Le arrebató el certificado de divorcio de la mano y sonrió radiante. Pero Ethan la ignoró y vino directo a mí. Vamos a ver al abuelo luego. Ven conmigo. Dejé que una extraña sonrisa tocara mis ojos y labios. No. Llamo al coche. Coches diferentes. Pero el mismo destino. De la mano. Ethan y yo entramos en la habitación del abuelo en el hospital, con aspecto de pareja enamorada. Dijera lo que dijera. Repetí en voz baja. A veces agachando la cabeza con una sonrisa tímida. Interpreté este papel durante 3 años en mi vida pasada. Me lo sabía de memoria. El abuelo no notó nada raro. Estaba ansioso por la cirugía. Nos dio un sinfín de instrucciones. En mi vida anterior, acariciando falsedades, suspiraba. Tras la muerte de Vanessa y sus escandalosas palabras de despedida, todo había estallado. El abuelo supo la verdad. Su ira empeoró su condición. Y murió antes de llegar a la mesa de operaciones. Esta vez. La cirugía salió bien. Por fin, la piedra en mi corazón se desprendió. Ya no me quedaban ataduras. Esa última noche me quedé a cuidar de mi abuelo. Mi vuelo salía al mediodía. De vuelta a casa. Arrastré mi maleta ya preparada hacia el aeropuerto. En la entrada del complejo residencial, vi a Ethan bajarse del coche. Cuando me vio. Equipaje apilado y pasaporte en mano. Su rostro se ensombreció y caminó hacia mí. ¿A dónde vas? Mi cuerpo se tensó. Por dentro lo maldije por haber elegido el momento perfecto. Pero por fuera permanecí imperturbable. Un viaje de negocios de última hora. Frunció el ceño. ¿No se estaba acumulando tu proyecto? ¿Qué es tan urgente? Nuestras empresas tenían proyectos conjuntos. Su jefe conocía el mío. Él estaba al tanto de mi progreso en el trabajo, pero no de que ya lo había dejado. Sonreí levemente. Soltando la voz. No entiendes mi trabajo. Me quedé paralizado. Era una frase que solía soltarme. Abrió la boca para decir más. Pero sonó su teléfono. Era la criada. Escuché los nombres de la madre de Vanessa y Ethan saliendo del altavoz. Su expresión cambió drásticamente. Sin volver a mirarme. Giró sobre sus talones y se marchó. Y yo me subí a otro coche. En dirección contraria. Adiós, Hassan. Incluso te preparé un regalo de despedida. Espero que lo disfrutes. Cuando me fui, no se lo dije a nadie. Solo le dejé a la madre de Ethan una carta y un archivo. Le conté cómo Vanessa había amenazado y se había suicidado para obligar a Ethan a divorciarse de mí. Y cuando empezó su romance. También incluí documentos que demostraban la complicidad de Vanessa con un psiquiatra. Todo sobre su fingida locura quedó al descubierto para la madre de Ethan. La madre de Vanessa había sido amante del padre de Ethan, e incluso había aparecido para provocarla.
Tras ser abandonada, se aferró a otro heredero rico. Esta vez, más astuta, dio a luz en secreto antes de presentar al niño. El heredero era un playboy que aceptó al bebé, pero no a la mujer. Así que Vanessa se quedó con la familia de su madre y creció en el mismo círculo social que Ethan. Cuando empezaron a salir en el último año de preparatoria, la madre de Ethan descubrió que Vanessa era madre y los separó de inmediato. Vanessa, como su madre. Acepté los 5 millones que me ofrecieron y obedientemente me fui al extranjero. En ese momento, debido a la expansión de nuestra empresa, mi familia acababa de mudarse a esta ciudad. El padre de Ethan y el mío habían sido compañeros de guerra. Con el tiempo las dos familias se hicieron cercanas. La madre de Ethan, ansiosa porque su hijo olvidara a Vanessa, nos presionó activamente para que estuviéramos juntos. Me encanta la apariencia. Ethan era alto y guapo. Y era justo mi tipo. Así que lo seguí. Naturalmente terminamos juntos. Hasta que Vanessa regresó. No tenía ni idea de que Ethan había amado y perdido a otra mujer. La madre de Ethan me adoraba. Me trató como a una hija todos estos años. En mi vida anterior. Cuando supo que Ethan me había ignorado durante 3 años. Irrumpió en su oficina y lo golpeó hasta que vomitó sangre. Cuando quedé embarazada, planeaba dejarle sus bienes a mi hijo. Así que aunque me fuera, Vanessa jamás podría ocupar mi lugar como señora Ethan. La madre de Ethan jamás aceptaría que su hijo amara a la hija de una amante. No soy ningún santo. No puedo perdonar a Vanessa por arruinar mi matrimonio y luego fingir su muerte para escabullirse. No puedo perdonar a Ethan por 3 años de crueldad silenciosa. Nadie sabe cómo. En esos años me ahogué en la inseguridad, inferioridad, soledad y dolor. No los bendeciré. Quiero que pasen el resto de sus vidas como yo pasé en mi vida pasada, con dolor. En soledad. En desesperación. Después de bajar del avión, me alojé en un hotel. Pensé que me costaría dormir sola en un país extranjero. Pero, para mi sorpresa, renací y tuve el sueño más reparador de mi vida. Al día siguiente quedé con un agente inmobiliario para ver apartamentos. Todo salió bien. Confirmé el apartamento. Gestioné mi matrícula en la escuela. Y me instalé. La vida de posgrado fue gratificante, asistir a clases, leer trabajos y escribir ensayos. Y organizando reuniones grupales. En mi tiempo libre me uní a las actividades del club e hice muchos amigos nuevos. Mi vida estaba experimentando algo nuevo. 3 meses después, volví a saber de Ethan. Me encontré con uno de sus amigos en la calle. Parecía sorprendido de verme. Me dijo que Ethan me había estado buscando desesperadamente durante los últimos 3 meses. Dijo que fui despiadada. Que abandoné a Ethan y lo lideré. Continuó diciendo eso después de que me fui. La madre de Ethan irrumpió en su casa al día siguiente y abofeteó a Vanessa. Tras enterarse de la verdad sobre Vanessa, Ethan la echó de inmediato. Resultó que Vanessa no solo fingió tener una enfermedad mental para engañar a Ethan. Incluso su historia de abuso en el extranjero era mentira. Su madre no la obligó a casarse. Había seducido a un hombre rico y usado su embarazo como medio para conseguir un puesto. Antes de eso, había llevado una vida promiscua. Así que cuando nació la niña, su piel estaba descolorida. Había sido engañada. Su marido, como era de esperar, estaba tan enojado que la golpeó. Ella no se resistió. En cambio, intentó ganárselo. Cuando la familia de su esposo tuvo problemas financieros, ella solicitó el divorcio de inmediato e incluso contrató a alguien para que lo dejara en coma. Por eso sus antiguos suegros nunca la dejaron escapar. En cuanto a por qué regresó con Ethan, estaba claro que no fue por amor, sino por la riqueza de su familia. Después de que la echaron, Vanessa no estaba dispuesta a rendirse. Bloqueó repetidamente a Ethan en su empresa y villa. Ethan. Furioso. Envió gente para que la devolviera a la familia de su exmarido. Para evitar que escapara.
Sus suegros le rompieron las piernas, asegurándose de que dedicaría su vida a cuidar de su exmarido paralítico. Mi amiga también dijo que Ethan había estado tan borracho que terminó en el hospital varias veces. Me animó a volver a ver cómo estaba. En realidad no te engañó. Solo dale la oportunidad de reconocer su error. Siempre te ha amado. Bajé la cabeza y sonreí levemente. Revolví el café lentamente con una cuchara. El aroma llenó el aire mientras respondía con calma. Escuché lo que dijeron en la sala privada. A mi amigo le fallaron las palabras al mirarme en shock. Ese día se cumplía el 19º día de la fase de preparación para el divorcio. Y también era el cumpleaños de mi amigo. Estaba sentado frente a mí. Ethan no me había traído, pero sí había traído a Vanessa abiertamente. Era mi último día de trabajo. Había salido a atender una llamada. Al pasar por una sala privada, oí que llamaban a Ethan. Instintivamente me detuve y miré por la rendija de la puerta. Vi a Ethan con algunos de sus amigos. Uno de ellos preguntó: «De ninguna manera». Lo fin. ¿En serio? ¿De verdad te estás divorciando de Lara por tu exnovia? Sí. ¿No te da miedo que se escape? Ethan rió entre dientes con tristeza, haciendo girar su copa de vino con una sonrisa segura. No lo hará. No puede vivir sin mí. Además, ahora es huérfana. Sin mí, ¿a dónde podría ir? Todos conocen su personalidad. Unas palabras dulces. Y se me pegará como lapa. Sus amigos rieron a carcajadas. Sí. Cuando Lara vio a Ethan por primera vez quedó fascinada. Lo seguía como un cachorrito. Y no podía deshacerme de él. Apreté los puños. Una sonrisa amarga se dibuja en mi rostro. Así han sido todos estos años. En sus ojos. No era más que un perro fiel. En ese momento, la voz sarcástica de Vanessa resonó detrás de mí. ¿Así que eras tú quien lo perseguía todo el tiempo? Con razón, cuando se lo comenté casualmente a Ethan, accedió inmediatamente a divorciarse. Como mujer, te aconsejo que tengas respeto por ti misma. No te lances ante cualquier hombre guapo. Es muy barato. Ella intentaba provocarme. Pero no le di la satisfacción. En cambio, le ofrecí una leve sonrisa. Al menos no me lanzaré sobre el marido de otra. Eso es lo que realmente sale barato. Ya sea que lo dijeras con indiferencia o lo buscaras desesperadamente, tú mismo lo sabes. El rostro de Vanessa palideció y se sonrojó de ira mientras se burlaba. Me empujó el hombro con fuerza antes de entrar con orgullo en la habitación. Una vez dentro, la gente empezó a burlarse de ella. Entre los vítores se sentó junto a Ethan, apoyando tímidamente la cabeza en su hombro. Sus mejillas se sonrojaron. Me miró y sonrió con suficiencia. Claramente provocándome. Vi cómo Ethan la rodeaba con el brazo. Defendiéndola. De acuerdo. Deja de hacer un escándalo. Es tímida. Una oleada de incomodidad me invadió el pecho. Y me di la vuelta para irme. Mi amigo al otro lado de la mesa parecía incómodo. No pudo decir nada más. Al día siguiente, camino a la sesión de Tilboide, vi a Ethan en la escuela. No me sorprendió, dadas sus capacidades. Era solo cuestión de tiempo para que me encontrara. Había llegado en avión durante la noche. Se veía agotado. Lara. La mirada cómplice de mi amigo nos recorrió el rostro mientras me preguntaba en voz baja cuál era nuestra relación. Respondí con naturalidad. Es marido. Los ojos de Ethan parpadearon. Su expresión era sombría, como si hubiera sufrido un duro golpe. Él explicó apresuradamente: no. Soy su marido. Lo interrumpí. Ethan. Hablemos. Nos sentamos en un banco del campus. Él inclinó la cabeza. Su mirada se fijó en mí mientras hablaba en voz baja. Voz tensa. Nunca tuve la intención de divorciarme de ti. Fue Vanessa quien me amenazó con suicidarse.
Cuando su familia se declaró en quiebra, mi madre la envió al extranjero con 5 millones para que se alejara de todo. La obligaron a casarse allí y su marido la maltrató. Pensé que todo era culpa mía. Así que me sentí culpable y quise compensarla. Solo quería que se recuperara pronto y volviera a la vida normal. Pero no sabía que todo era mentira. Ella me engañó. Cariño. Lo juro. No he sido infiel. No he engañado. Ya restauré la casa. Replanté las rosas del jardín. Lo miré en silencio. Mi expresión era firme. Parecía que comprendía mis sentimientos. Su rostro palideció lentamente. Y sus rasgos, antes fuertes, ahora estaban teñidos de tristeza. ¿Será porque no te engañé que aún no me perdonas? Asentí levemente. Sí. Sus ojos se enrojecieron. Y me agarró la mano con fuerza. ¿Por qué? ¿Será porque fingí divorciarme de ti por ella? Lo miré. Y por un instante vi al yo frenético de mi vida pasada. Haciéndome la misma pregunta una y otra vez. Extrañamente. Sentí una sensación de venganza. Sonreí levemente. ¿Sabes por qué elegí esta escuela? Porque en aquel entonces dijiste que te ibas a transferir aquí por trabajo. Así que mientras trabajabas, estudié en secreto para los exámenes de admisión. Planeaba darte una sorpresa. ¿Y tú? ¿Cuál es la verdadera razón por la que estás aquí? ¿Es por tu amor de la infancia? ¿Para ayudarla a divorciarse? Durante los últimos 2 años. Me dejaste por ella incontables veces en mi cumpleaños. En nuestro aniversario de bodas. Cuando estuve enferma y te esperé toda la noche. Y cuando mis padres murieron, no estuviste a mi lado en mis momentos más oscuros y de mayor impotencia. Con todo eso, ¿cómo puedes seguir diciendo que no me engañaste? No solo no me engañaste físicamente. Deja de decirme que solo me amas a mí. No lo puedo creer. No puedo sentir tu amor. El rostro de Ethan palideció. Y una lágrima cayó del rabillo del ojo. No, Lara. Perdóname. Por favor. Ya mandé a Vanessa lejos. No volverá a estar frente a ti. Lloró. Sus lágrimas caían sobre el dorso de mi mano. Casi me pareció gracioso. La primera vez que lo vi llorar fue en mi vida pasada, cuando se enteró de que Vanessa había fallecido. En ese momento, tenía los ojos enrojecidos. Me agarra los hombros como una bestia furiosa. Me ataca. Lara. Está muerta. ¿Estás feliz ahora? ¿Satisfecho? Esas lágrimas son tan baratas. Retiré la mano. Limpiándoselo en la camisa. Mostrando abiertamente mi disgusto. Aquí no. No saco la basura. Ethan se quedó paralizado. Sus ojos llenos de angustia se encontraron con los míos. Sentí una punzada de tristeza en el corazón. Él se acercó a mí. Me llevaba y traía de clase todos los días. Me invita a desayunar. Me trae el almuerzo y la cena. De vez en cuando me envía flores o regalos como bolsos y joyas. Se unió sin pudor a algunos eventos sociales o cenas. Se coló en mi vida. Yo lo seguía alejando. Su devoción le valió la compasión y la confianza de muchos de nuestros compañeros y vecinos, quienes lo defendieron y me instaron a perdonarlo. Dijeron que era difícil encontrar un hombre como él. No sabía cómo explicarlo. Así que simplemente respondí, espero que encuentres una pareja como él. Digan lo que digan. Esa fue mi única respuesta. Con el tiempo empezaron a ver la verdad, no era tan simple como creían. Ya nadie habló por él. Por motivos laborales, tuvo que regresar a su país. Solo venían a verme los fines de semana. Después de unos años, terminé mis estudios de posgrado y decidí quedarme para cursar un doctorado. En cuanto a Ethan, lo ignoré. No teníamos ninguna posibilidad. Entre nosotros se encontraban 2 vidas perdidas. Perdonarlo sería una disculpa a mi yo del pasado y a ese niño nonato.
3 años después. Estaba en la biblioteca escribiendo mi tesis cuando de repente recibí una llamada de la madre de Ethan. Ethan había sufrido un accidente de coche y lo declararon muerto tras intentos fallidos de salvarlo. Fue entonces cuando me enteré de la noticia. Me quedé paralizado. Porque hoy era el día en que morí en mi vida pasada. ¿Era karma? No lo sabía. Pero de repente mi corazón se sintió mucho más ligero. Afuera de la ventana. La tormenta cesó de golpe. Y la luz del sol atravesó las nubes, bañándome con su calor. La humedad que dejó la lluvia desapareció. Reemplazada por una suave y reconfortante calidez. Desde ese momento, nada se interpuso en mi camino. Y seguí adelante con el sol. Avanzando con confianza hacia el futuro.